Bueno, muy buenos días. Reciban un cordial saludo y bienvenidos a la videoconferencia sobre una experiencia pedagógica que se realizó en la licenciatura en lengua extranjera e inglés de la Universidad Santo Tomás. Mi nombre es Joana López y esta ponencia será titulada Conferencias como herramientas de formación y práctica pedagógica del docente presencial y virtual. Em, Nosotros queremos empezar por la justificación, por qué decidimos utilizar las videoconferencias en la formación docente. Utilizamos las videoconferencias en la formación docente básicamente porque nuestra modalidad es virtual y a distancia, es un pregrado de 10 semestres y los estudiantes tienen la oportunidad de realizar unas prácticas presenciales al final, en los dos semestres finales. Sin embargo, encontramos la necesidad de que era necesario que ellos hicieran una prepráctica, que ellos pudieran saber mejor a qué se iban a enfrentar en esa práctica en contexto antes de esos dos semestres. Y como nuestros estudiantes tienen la particularidad de estar alrededor de Colombia, tenemos estudiantes desde Pasto, Chiquinquirá, Cúcuta, Villavicencio, entonces necesitábamos buscar una manera de conectarlos a todos en un mismo contexto de aprendizaje. Así que decidimos utilizar las videoconferencias. También, pues esto obedeciendo a las políticas de educación que se tienen actualmente, en la cual pues las materias o los programas académicos deben ofrecer espacios de práctica mucho más amplios que los que venía manejando. Eh, esta práctica mediante videoconferencias no solamente se realizó en la licenciatura, sino que también fue, se trabaja en conjunto con el área de inglés transversal, el de inglés transversal que dice que se da a los estudiantes de otras carreras dentro de la Facultad de Educación y dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UAT. Entonces, para este proyecto se retomaron aspectos conceptuales como son los ambientes auténticos de aprendizaje, el constructivismo, dado a que en realidad necesitábamos romper un poquito con el enfoque tradicional a distancia que en ciertos momentos puede llegar a ser muy asincrónico, no en todos, pero era necesario que fuera más, que hubiera un poco más de interacción. También, pues necesitábamos hacer que el estudiante fuera capaz de construir, de proponer en su práctica, prepráctica pedagógica y que fuera capaz de reflexionar, de pensar, de analizar, de explicar, de no solamente escribir una competencia o de saber un método o un enfoque, sino de saber cuál era aquel que se adaptaba más a su contexto y a las necesidades de los estudiantes, ya fuera en su contexto presencial o en el contexto virtual. Asimismo, pues queríamos fomentar o retomar de estos conceptos el contexto auténtico, donde el estudiante en realidad se enfrente a lo que él va a tener como profesional, como docente profesional, en su clase. Cambiar el nombre del estudiante para docente en formación, que no se confunda con los estudiantes de inglés transversal. Entonces también proponíamos que la formación docente, aquellos docentes en formación, pues tuvieran obviamente la oportunidad de reflexionar sobre aquellos momentos en los cuales él había aprendido, en los cuales él había también enseñado, y cómo esta reflexión sobre su pasado, digamos, le iba a ayudar también a ser un mejor docente y a proponer mucho más y a en realidad tener un desarrollo docente. Entonces así el docente en formación eh, se encontraba en un proceso que en este caso quisimos tomar varios aspectos importantes de lo que propone Carmen González y Álvarez, porque queríamos que fuera un proceso en el cual se desarrollara nada más el docente, se desarrollara más el estudiante de la licenciatura, que en realidad que recibiera un entrenamiento. También queríamos que el docente pudiera tener un trabajo tanto individual, pero también grupal. ¿Sí? Y también queríamos que los docentes que ya estaban en ejercicio se involucraran en la labor. ¿Sí? También teníamos que tener en cuenta que los docentes en formación y los estudiantes de inglés transversal tenían unos aspectos socioculturales muy marcados y muy distintos en la enseñanza y aprendizaje de su región. Entonces queríamos que nuestros estudiantes y que nuestros docentes en formación fueran conscientes de ello. ¿Sí? También queríamos que en realidad nuestros docentes en formación fueran capaces de proponer prácticas pedagógicas, investigar, aplicar nuevas cosas en el aula. Mediante, obviamente, con el fin de lograr un aprendizaje significativo y pues la construcción del nuevo conocimiento.
Las videoconferencias en este caso, entonces, nos proveen de todas estas herramientas en nuestro país que está marcado pues por unas grandes diferencias geográficas y esto hace que muchas personas no puedan acceder a la educación superior. Pero este programa, la licenciatura como tal, y nosotros reforzándolo desde la práctica con las videoconferencias y con el acompañamiento online, ha permitido romper esas brechas que hay por la simple ubicación geográfica de las personas. También queríamos que las videoconferencias nos permitieran integrar a nuevos agentes y también mostrarle a esos nuevos agentes educativos lo que se podían hacer con las videoconferencias, que un estudiante de la licenciatura, que un docente en formación de la licenciatura fuera capaz de imaginarse dar una clase a un estudiante de Bogotá, que de hecho puede llegar a ser mucho más demandante que la que da en su contexto, era lo que queríamos lograr. Obviamente las videoconferencias también lo que hacen es motivar o ampliar nuestras estrategias didácticas y también nuestras estrategias de investigación, a punto de que podemos llegar a investigar interinstitucionalmente. La idea era abrir al estudiante el mayor número de posibilidades que teníamos. Entonces nuestra experiencia empezó desde el espacio de profundización llamado EFL, Language Skill Station. Es un espacio que ellos ven en octavo semestre y con solamente 7 estudiantes. Nuestros objetivos para los docentes en formación de este espacio de profundización era que los docentes en formación despertaran la conciencia e hicieran una reflexión sobre la parte teórica del aprendizaje, aquellos enfoques, aquellos métodos que nosotros manejamos, pero que también fuera capaz de retomar eso y ponerlo en práctica en su contexto y pues para la enseñanza del inglés, que pudiera entender y identificar esos conceptos de aprendizaje, que pudiera diseñar formas efectivas de aprender inglés, ¿sí? Y que pudiera proponer formas efectivas de aprender inglés. Y también que pudiera ser capaz de planear su clase, una clase que estuviese basada en lo que él como docente había reflexionado y había analizado. Entonces, pues, así como con estos 7 docentes en formación, trabajamos en conjunto con los estudiantes de inglés transversal. Inglés transversal es un área que tiene aproximadamente 500 estudiantes. Son 1.500 estudiantes que están a distancia y que necesitan un acompañamiento muy fuerte para lograr aprender una lengua extranjera. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, con el apoyo de los estudiantes de EFL, brindarle también un apoyo a los estudiantes de inglés transversal. Estos docentes en formación de la profundización de EFL pudieron acompañar a los docentes de inglés transversal. ¿Sí? Y con esta alianza, lo que hicimos fue beneficiar también socialmente a aquellos estudiantes, tener como un pequeño resultado social de nuestra práctica en aquellos estudiantes que estaban en región que no podían a veces atender a las tutorías presenciales que esos programas tienen. Esos programas, tanto la licenciatura como el inglés transversal, tienen tutorías presenciales los sábados para que precisamente los estudiantes no pierdan la interacción con el docente, pero en muchas ocasiones no pueden asistir por motivos laborales, de salud o demás. Entonces, nuestra segunda estrategia era la videoconferencia. Hubo 7 momentos dentro de la experiencia. El primer momento fue reflexión y análisis. El segundo, reflexión y análisis de qué. Vamos a entrar en ellos. Cuando tenemos reflexión y análisis, por ejemplo, lo que hicimos fue que nuestros docentes de información tuvieron la oportunidad primero realizar una reflexión sobre cómo ellos habían aprendido, cómo ellos estaban enseñando, porque algunos ya estaban en ejercicio, cómo se ha modificado su quehacer docente desde que entró a la licenciatura, y cómo estos aspectos habían influenciado a la persona y al docente. Entonces, fue sorprendente ver que la mayoría de ellos, de hecho, iniciaron con una experiencia negativa en el aprendizaje de la lengua extranjera, pero comentaban que un buen docente, que una buena persona que había llegado a ellos había sido capaz de cambiar ese chip, de esa percepción que ellos tenían sobre el idioma y de hecho decidieron estudiar una segunda lengua. Podemos observar aquí que de hecho ambos estudiantes de diferentes regiones, uno de Pasto y otro de Cabo, del Cabo Chiquinquirá, entonces comentaban que los docentes al principio, en primaria sobre todo, lamentablemente eran muy no tenían el nivel que se requería. Las clases no eran en inglés,
pero ya en la parte secundaria contaron algunos con la fortuna de encontrarse con docentes que sí apoyaran esta parte y que despertaron un poco el amor por el idioma en ellos, ¿sí? El otro momento, el segundo momento que tuvimos fue la revisión teórica. Obviamente era muy importante que el estudiante volviera sobre esos conceptos teóricos, métodos que tenemos para la enseñanza y el aprendizaje del inglés y que analizara según el contexto en el cual él se iba a desempeñar, tanto presencial como virtualmente, cuáles podrían ser más efectivos para sus estudiantes y para el nivel que tenía y para la población que tenía, para el tipo de educación. Tuvimos un tercer momento. En ese tercer momento, ya habiendo hecho su análisis, habiendo revisado la teoría, lo que hacíamos era que el estudiante se acercaba al docente. eh, bueno, creo que tengo como, estoy mezclando, también son mis estudiantes de IFL, pero bueno, son los docentes en formación de la licenciatura. Ellos se acercaban, de hecho, al docente de inglés transversal para conocer el contexto en el que iba a estar, para conocer qué conceptos o qué necesidades tenían los estudiantes para reforzar sus tutorías virtuales y cómo podían manejarlas de una mejor manera. En un cuarto momento, pues vino la planeación. Esta planeación específicamente fue algo larga en el proceso, porque no se trataba de que el estudiante presentara, aplicara y mirara los resultados, no, sino que esa planeación fue entregada en varias ocasiones a mí como docente nacional, y él iba recibiendo realimentación de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que había planeado, de los materiales que había diseñado, de cómo había diseñado su clase. En este caso podemos ver, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, planeaciones de clase. Un ejemplo de la planeación de clase es un formato mucho más simple que de pronto el que va a seguir en su práctica pedagógica, pero comprende lo básico, que es su reflexión, que es su análisis sobre los métodos o enfoques que puede llegar a aplicar, las actividades, los tiempos, cómo va a llevar paso a paso su clase y el material que incluye. Y llegaba el momento de la práctica. En la práctica los estudiantes utilizaron el programa Video, que estoy utilizando de hecho en este momento. Es un programa muy bueno porque permite la interacción, no tanto también como casi todos los programas que son cámara, tu voz, puedes hablar, puedes interactuar, sino que también pues, puedes tener un chat escrito con el cual puedes comentar de hecho habilidades o mejorar o trabajar en las habilidades escritas de los estudiantes o de lectura. En el momento de la práctica, los estudiantes, los docentes en formación, nunca estuvieron solos. Nunca estuvieron solos, siempre estuvieron con los docentes, con el docente nacional o con la docente que estaba en el contexto de inglés transversal. Y el punto fue que esto fue muy enriquecedor porque ellos no recibían solamente una realimentación de parte mía, sino que también de los docentes de inglés transversal que en realidad ya tenían muchísima experiencia en el campo y que podían decirles cómo mejorar su práctica. Después de la práctica, como está en el sexto momento, pues viene la realimentación y evaluación, una realimentación y evaluación formativa, en la cual el estudiante iba mejorando poco a poco para que él pudiera aplicar estas sugerencias, estos consejos en lo que era su siguiente práctica online o su siguiente tutoría online o en sus tutorías o prácticas que hacía en contexto. ¿Sí? Y se espera tener, es una propuesta que está actualmente ejerciendo, entonces se espera tener en un séptimo momento el aprendizaje y una reflexión de nuevo de parte de los estudiantes. Hubo algunos que de hecho ya terminaron su proceso y ya están empezando a escribir sus reflexiones sobre en realidad cómo esta profundización llegó a desarrollar sus habilidades profesionales y también sus habilidades como humano, ¿sí? Como persona que está trabajando con muchas otras personas para... ¿Listo? Aquí por acá les voy a mostrar, estos son los ejemplos de las videoconferencias que hemos realizado. No obstante, por aquí les vamos a mostrar algunos videos en los cuales podemos ver cómo, por ejemplo, en este caso es un estudiante
de Cúcuta que está apoyando a otro estudiante aquí en Bogotá en su aprendizaje. La chica en este caso pidió una videoconferencia porque necesitaba algo personalizado para poder reforzar sus habilidades. Entonces vemos cómo empiezan a interactuar ellas dos. Ya previo a esta diapositiva que ustedes están viendo, ha habido un trabajo de lectura, ha habido un trabajo de acercamiento a la información que vamos a trabajar con ella, y pues obviamente ya vienen algunos ejercicios para que ella pueda clarificar aquello que dijo que no entendía. ¿Listo? Tenemos otro video, por ejemplo, que es del estudiante del CAU Pasto. En el CAU Pasto, en este video, podemos ver, por ejemplo, cómo las videoconferencias ayudan a la discusión. Por ejemplo, en esta, vamos a poner por acá, vemos cómo los estudiantes, hay alrededor de unos 8 estudiantes conectados, y vemos cómo están haciendo discusión sobre lo que les gusta, sobre la música, y están pues obviamente discutiendo en inglés. Y pues tienen la oportunidad no solamente de interactuar con los docentes mediante su voz, sino que algunos han escrito de hecho en el chat pues lo que les gusta y han preguntado, y ellos les han clarificado cómo expresar eso en inglés. ¿Listo? Por último les quiero mostrar el video de un estudiante del CAU de Chiquinquirá, en el cual el estudiante se puede ver, de hecho, como el estudiante no solamente está dando su clase, sino que la misma docente encargada de el espacio le va diciendo, oye, mira, utiliza las herramientas de la videoconferencia, escríbelo, explícalo por allí, para que los estudiantes tengan una mayor interacción y comprensión de lo que estás tratando de mostrar. ¿No? Bueno, conclusiones que nosotros tuvimos en nuestra experiencia. Entonces, las videoconferencias en definitiva ayudan en realidad a tener un contexto real de aprendizaje y de enseñanza para aquellos estudiantes de educación virtual, y de hecho para aquellos estudiantes de la presencial. Hubo estudiantes que incluyeron su inglés virtual por motivos laborales, y en realidad notaban cómo no difería mucho su práctica o su aprendizaje de lo virtual a lo presencial. Obviamente sí notaban que había una mayor responsabilidad en el aprendizaje virtual, pero les gustaba mucho que podían seguir interactuando con los docentes como lo harían en su salón de clase. También se dio un cambio de identidad en los docentes en formación, ¿sí? Y también, de hecho, en los estudiantes de inglés transversal. Los estudiantes de inglés transversal pudieron llegar a, en realidad, analizar y comprender la responsabilidad tan grande que había desde su rol como estudiante en el aprendizaje de un idioma extranjero, pero también los docentes en formación, hubo cambio con ellos porque pudieron empoderarse mucho más de la labor que ellos van a ejercer cuando salgan. Muchos empezaron con muchos miedos, con muchas expectativas de qué iba a suceder, pero uno notaba que a lo largo de la tutoría, al minuto 30, o en la segunda tutoría, porque pues, siempre a veces con la realimentación, con la plática que se tenía después de la práctica, era más fácil llegar a ellos. Ya uno notaba el cambio que ellos tenían en la videoconferencia, se sentían mucho más confiados y lo hacían muchísimo mejor. También resaltamos aquí la importancia de incluir la reflexión dentro de la formación docente. Es básico. Esto les permite situarse. Muchos de ellos identificaron aspectos que eran negativos y que de hecho venían aplicando en sus clases. Ellos no decían, bueno, pues de pronto fue porque yo aprendí así, que creí que esa es la mejor manera, pero esta herramienta me está permitiendo hacer algo distinto. Entonces, o este proceso, este curso, de hecho la profundización me está permitiendo hacer algo distinto. Entonces, ese análisis y esa reflexión debe ser permanente, y por eso quisimos emplearlo tanto al inicio como al final de la profundización. También las videoconferencias, pienso que en realidad le ayudan al estudiante a comprender las diferencias entre la modalidad de aprendizaje presencial y virtual, no solo porque ellos ya han sido estudiantes virtuales, sino que este docente en formación lo que va a hacer es que
se va a plantear desde otro rol, desde otro punto de vista, en realidad, yo cómo estoy aprendiendo y yo cómo estoy enseñando y cómo puedo abordar a esos estudiantes que tengo. Sería, de hecho, una magnífica opción pues, para nuestro contexto nacional, que está buscando pues, ampliar la cobertura de educación, pero también con una muy buena calidad. Del mismo modo, estas videoconferencias, como dije, mediante la reflexión, permiten que los docentes en formación revisaran sus propios hábitos de aprendizaje. ¿Sí? Ellos habían sido estudiantes durante 7 semestres y en realidad pudieron llegar a decir, yo estaba haciendo esto mal también para mejorar mi mismo nivel de inglés. Eso fue muy bonito. De hecho, hubo otro ejemplo, dos ejemplos, en los cuales los estudiantes pues estaban con el docente en formación, en la tutoría, y el mismo docente en formación les decía, miren, no importa, si quieren yo les ofrezco acompañamiento por fuera de este espacio, estoy disponible en las noches a tal hora, me pueden escribir, y eso me pareció en realidad que logró lo que queríamos, y era que el docente en formación se comprometiera con el contexto en el cual se estaba desempeñando. Y pues fue algo que surgió de ellos mismos. Algunos pues no lo hicieron porque no tienen pues el tiempo, pero otros sí le decían a los mismos estudiantes que tenían otra opción de acompañamiento para aprender. Finalmente, pues hacemos énfasis en la importancia del acompañamiento y realimentación con los estudiantes que están en proceso de formación como docentes. Estos docentes en formación en realidad necesitan no solamente el acompañamiento del docente a cargo de la práctica, sino también de aquellos docentes que están en contexto, que están ejerciendo, que están interactuando, tal como lo decían autores previos, en realidad sí es necesario, porque ellos tienen un mejor panorama en realidad cómo se está desarrollando, cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en su clase, pero también pueden llegar como docentes en formación con ideas nuevas, aportes nuevos, con los cuales mejorar la educación, el aprendizaje y hacerlo pues mucho más ameno en el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras en inglés. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo por aquí mis referencias y el contacto si gustan algún tipo de información extra o preguntas al respecto.